haré de cualquier modo. Y ingresamos a sus hogares en este horario inusual, con mucho gusto, porque hoy tenemos el honor de la presencia de Humberto Baccaflor, por supuesto para analizar algunos temas de coyuntura que preocupan mucho absolutamente a todos los ciudadanos en el quehacer político, económico, social del país. Así que con nosotros Humberto Baccaflor para hablar sobre estos temas. Bienvenido. Resfriado. Sí, yo permanentemente resfriado. Sí, encantado. Creo que has elegido el tema de la deuda, ¿no? El tema de la deuda. Es el tema de la deuda que, bueno, los bolivianos siempre terminan pagando, ¿eh? Sí, yo siempre que he tratado este tema y que he mencionado este tema y que tenía enfrente en algún programa de televisión o en algún debate a gente del MAS, he visto que se enojan mucho cuando yo comparo a este gobierno con el de Banzer. Pero resulta que a pesar... algo más de 3.000 millones de endeudamiento. No, más de 5.000 de él, ¿no? En la gestión de Banzer. Claro. Y entonces, ¿y por qué les molesta? Porque yo planteo siempre, ¿cómo puede ser que un país que está recibiendo ingresos como nunca había recibido antes, como le ocurrió también a Banzer, claro, por los precios del petróleo y que todavía exportaba Bolivia exportaba petróleo con Banzer a la Argentina, ¿no? Crudo, estábamos exportando crudo a la Argentina, y el precio del estaño se disparó, el precio de la plata y todo eso. Y entonces Banzer vivió una época brillante, que tampoco lo había provocado él, y al mismo tiempo, comenzó a endeudarse, y se endeudó muchísimo, ¿no? Las malas informaciones que se van recibiendo o las informaciones sesgadas por parte del gobierno hablan de una diversidad de montos. ¿Cuál es el monto exacto de la deuda externa y de la deuda interna? En Bolivia en este momento. En este momento. La suma es de 10.000 millones de dólares. El dato es de Julio Alvarado. ¿Con cuánto ha iniciado de endeudamiento la gestión Morales? Inició con una ventaja enorme porque se vino la condonación de la deuda. Claro. Y entonces comenzó con un excelente... Y con el tiempo se ha ido endeudando y ahora ya está en 10.000 millones de dólares, ¿no? Entre la deuda interna y la deuda externa. El gobierno ha tratado de disimular el asunto, pero no ha podido porque son datos que están en el Banco Central. Y si tú entras al Banco Central, encuentras esas cifras, y esas cifras muestran que la deuda está en los 10.000 millones de dólares, acumulada entre la interna y la externa. ¿Qué está pasando? Ya es notorio, ya lo ha denunciado inclusive los empresarios privados que le han dicho al gobierno, ¿por qué se preocupa tanto de mirar a los empresarios cuando quiere controlar la inflación su gobierno? ¿Por qué no mira dentro de su casa y observa que el gasto corriente, el gasto que está haciendo el gobierno, es excesivo y creciente? Y entonces la deuda crece conforme aumenta. Acabo de ver ahí sentados en una mesa enorme en el Prado, almorzando opíparamente al encargado del programa del Bicentenario, con unos 40 tipos ahí, ¿no? Tiene un presupuesto enorme. Navarro creo que apellida, Gustavo Navarro puede ser. Correcto. Y tienen unos presupuestos muy grandes y va creciendo, es una bola de nieve la cantidad de
empleados públicos que hay ahora cuatriplica la que había cuando subió Evo Morales. Y los montos se han disparado, y para cubrir algunas cosas están acudiendo a la deuda externa. ¿Qué obras de gran envergadura pueden justificar este nivel de endeudamiento, tanto interno como externo? Bueno, lo que ellos dicen es que acudir a la CAF, la Corporación Andina de Fomento, es muy cómodo porque a sola palabra don Enrique García les concede los préstamos, los montos que pida, con destino a obras de infraestructura. Y al mismo tiempo el gobierno emite los famosos bonos soberanos, ya por $1.000 millones, no, 2 veces emitido. Y eso también es deuda externa, porque esos $1.000 millones que no figuran por el momento en la deuda externa, se los tiene que pagar en algún momento, hay que devolver a una tasa muy alta. La primera emisión de bonos fue a 4%, pero ya la segunda a 6%. Entonces, ¿cómo puede ser que como gobierno decidas endeudarte en 6% para obras viales, 6% de interés, si resulta que la CAF te ofrece a 1,8% para lo mismo? Entonces, ¿de qué se trata? La explicación que da Carlos Arce Catacora es que un país que no se endeuda no tiene prestigio, y que hay que llegar a los mercados para mostrar que nuestros papeles los compran todos, se los pelean nuestros papeles. Claro, con una tasa tan alta cualquiera se los va a pelear, ¿no? Y entonces yo creo que la política de endeudamiento está de alguna manera encubierta por una actitud de mentirle al país, de engañar al país. Y claro, dicen que si los bonos soberanos los tienen que pagar dentro de 15 años, que los paguen pues los que estén dentro de 15 años, ¿no? Y las tasas de interés las fijamos ahora, pero se las aplicará a ellos. Entonces, es una actitud irresponsable. Y esa actitud irresponsable se la criticaban a Banzer también, el 78, el 77 en realidad, cuando se estaba peleando por la amnistía general y restricta y se le pedía a Banzer eso, y se estaba suspendiendo las exportaciones de petróleo. La gente denunciaba, ¿cómo puede ser que la deuda externa de Banzer haya llegado a los $5.000 millones? Pues bien, ahora está en los 10.000, en el doble, a pesar de todos los ingresos fabulosos que ha recibido el país. Entonces, parece que el ritmo de gasto es muy acelerado, irrefrenable, y ya el gobierno no puede hacer nada. Sigue y sigue creciendo la bola de nieve. Bueno, en el septenio bancerista la gente solía escribir, los periodistas, la gente de aquella época solía referirse a elefantes blancos, a refinerías que no producían nada, a una cantidad de situaciones. En la gestión Morales, por supuesto, no notamos que hayan obras de gran envergadura, algo que fortalezca las empresas estratégicas del país. Es decir, vemos que definitivamente ha habido un gasto dispendioso, pero no hay, por ejemplo, obras de infraestructura. Hablamos de carreteras, por ejemplo. Notamos que la mayor parte de las carreteras que Evo Morales se inaugura con bombos y platillos, resulta que la habían trabajado otros. Exacto. La habían inaugurado, la habían estudiado, la habían diseñado. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está todo este dinero? Fíjate, Banzer, entre paréntesis, por ejemplo, construyó la autopista La Paz del Alto, $24 millones, ¿no? 9 kilómetros. Yo comprobé... 24, ¿no eran 14? No, $24 millones.
Y yo comprobé porque estuve en la China y cuando volví de la China, después de ver un puente maravilloso sobre el río Yangtze y ver su extensión y preguntar sus costos, pues llegué a la conclusión de que había habido un sobreprecio enorme. Escandaloso. Escandaloso, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las cosas de Evo Morales, hace pocos días Samuel Doria Medina ha informado que nada más que revisando tres proyectos, ¿no? El sobreprecio llegaba a cerca de 400 millones de dólares, ¿no? Han tratado de explicar, han insultado y todo eso, pero ocurre que es un sobreprecio muy, muy grande. En el caso de Bulo Bulo, grosero. En el caso de Bulo Bulo, hay que añadir a este error del monto, 834 millones de dólares, hay que añadir el hecho de que es una planta mal ubicada. ¿Por qué está mal ubicada? Porque está lejos de las fuentes de gas y lejos de las fronteras hacia donde tendría que dirigirse la ¿Cuál es el ánimo de Bulo Bulo entonces? ¿No? Es tener más cosas en el Chapare, ¿no? Entonces, es impresionar a los cocaleros. Impresionar, halagar a los cocaleros, ¿no? Sobarles el lomo, ¿no? Para mantenerlos leales, ¿no? 840 y según Doria Medina hay un sobreprecio de 170 millones de dólares en esa planta, porque la han comparado con una que se construyó en Australia, de las mismas dimensiones. Bueno, sacaron una cantidad de argumentos en relación a volúmenes, en relación a una cantidad de cosas, pero el sobreprecio está ahí. Está ahí, sí. Y estos son datos absolutamente verificables. La gente puede entrar a las empresas porque están en internet, sí, y están definitivamente con todos los precios, toda la estructura de costos, y es lo que Samuel Doria Medina presentaba. Pero bueno, el vicepresidente de la República hizo un gran escándalo en relación a ese tema, y lo ha llamado ignorante. Ignorante y asesino de la verdad. Asesino de la verdad. Sí. Pero ahí están los datos, ¿no? Es decir, lo que yo sé es que cuando el presidente Evo Morales estaba en Europa buscando el financiamiento para el teleférico de La Paz, pues se puso en contacto con una empresa francesa que es la más prestigiosa del mundo en teleféricos. Pero el argumento la justificación en el caso del teleférico es que las correas, bueno, que no se llaman así, se gastan, tienen un proceso de desgaste, pero no estamos hablando de los repuestos, no estamos, no. Es decir, tiende a enredar, pero impresionantemente, con maestría enreda a la gente, claro. García Linera. Lo interesante es que la francesa le dice, presidente, nosotros necesitamos un año para elaborar el proyecto. Nosotros tenemos que ir a conocer esa ciudad. La mejor orientación, ubicación y todo aquello. Y encontrar las mejores soluciones para el teleférico. Él les dijo, no. Quiero para ayer. Yo quiero para ayer. Y para su campaña. Exacto. Entonces encontró a una empresa austríaca, que además había sido la que hizo un negocio con Venezuela. ¿Se puede concebir tanta irresponsabilidad? Yo creo que... Porque son millones los que están en juego, ¿ah? Es decir, yo creo que cuando está en campaña electoral, el presidente Morales no razona. No razona. ¿En algún otro momento? Por ejemplo, en este momento está, como habíamos comentado cuando hablábamos de la minería, decidido a acabar con Comibol. ¿No? Y uno te pregunta, ¿y por qué quiere matar a Comibol? Igual que había hecho el GONI el 86. ¿Por qué quiere él ahora matar a Comibol? El GONI lo había hecho porque quería entregar las minas, las pocas que tenían valor, como Guanuni. Al sector privado, a él, porque no había empresa que entrara al país y no estaba asociado con Comsur. Y ahora Evo Morales lo que quiere es entregar esas minas a los cooperativistas. ¿Por qué? Porque quiere tener los votos de los cooperativistas. Es decir, él maneja con la luz baja. Mira, hasta ahí cito nomás. Él gobierna pensando en la próxima elección. Entonces, y está decidido en el proyecto. Él está decepcionado desde mayo
con los mineros de las empresas estatales, y él quiere acabar con las empresas estatales. ¿Pero qué representa ese nivel de irresponsabilidad para el país? Pues el estar pagando la consecuencia de haber elegido mal a un gobernante, ¿no? O sea, ¿qué antecedentes había como para que este señor resulte ser un buen presidente? ¿Qué había hecho? En Estados Unidos, por ejemplo, llegan a la presidencia después de haber sido gobernadores más de una gestión en importantes estados, ¿no? Una experiencia importante, interesante, ¿no? Clinton creo que fue 8 años gobernador, ¿no? Y lo mismo Bush, pero en cambio el presidente Morales no tiene ninguna experiencia. Y la única experiencia que tenía y que podía ofrecer era su capacidad de negociar, de movilizar a los cocaleros, de presionar a los gobiernos y obligarlos a hacer concesiones. Pero digamos que esa no es una condición que pueda servirle a un presidente para gobernar. ¿Qué otra cosa sabe él? ¿Qué principios tiene? ¿Tiene moral él? Yo creo que tenemos suficiente. No solo apellida moral. Sí, no tiene moral. El hecho de haberle saludado a la ministra Chacoyo en ese mensaje presidencial, ¿no? Saludo a mi suegra, ¿no? Está hablando de haber tenido relaciones sexuales con una niñita de 15 años, ¿no? Es decir, no puedes pensar que una persona llegue a decir esas cosas si tiene por lo menos algún elemento de moral, y él creo que no la tiene y lo ha demostrado. Entonces, en esas cosas lo demuestra. Bueno, el aconsejarles a los conscriptos que puedan, ¿qué te digo?, después de embarazar a una mujer, esconderse en el cuartel. Por ejemplo, él lo ha dicho. Claro. ¿No? Él lo ha dicho. No, son temas terribles, son un pésimo referente a la gente joven, es decir, a la sociedad en su conjunto. O sea, ¿quién está al mando? ¿No? ¿Quién es el piloto? Como esa serie que había en Estados Unidos, Who's the Boss, ¿no? ¿Quién es el jefe? ¿No? Y yo creo que los bolivianos estamos descubriendo, y yo creo que lo hubiéramos hecho más rápido si no hubiera habido esta lluvia de precios tan altos que han disimulado y han hecho que pasen una serie de fracasos, ¿no? Pero yo creo que ahora ya, con el gasto tan alto que está haciendo, está demostrando que realmente... ¿Cuál considera Humberto que es la peor condena para el país en términos de lo que puede representar un grueso de la población analfabeta o ignorante o con poco acceso a la información? Este es el peor problema. Hay otros problemas, el subdesarrollo, el aislamiento de las provincias. Es decir, ¿cuál es la condena del país en este momento? ¿Qué es lo más terrible que usted ve? Yo creo que así como se fijó el salario de Evo Morales como el salario patrón, del cual nadie podía sobrepasar, yo creo que sin darnos cuenta hemos elegido la moral patrón también. O sea, ahí ya no hay límites. La moral o la inmoralidad. Exacto. Patrón. Entonces, yo me temo... Hay una inversión de valores total. Hay un gravísimo problema en Bolivia, en ese sentido, ¿no? Y se ve en todas partes, en las escuelas, en los colegios, en las calles, ¿no? Desde los chanchullos en los colegios hasta los sobornos a los varitas en las calles, es parte y es causa, digamos, es reflejo de todo lo Y después decir, entonces, ¿cuál es nuestra filosofía? Dice Choquehuanca, vivir bien. Pero ¿hay algún freno en el asunto? Tienes que, por ejemplo, abstenerte de matar gente o de hacer narcotráfico. No, vivir bien y punto. Pero ¿cómo lo entiende el masismo ese vivir bien? Así pues.
Cuando lo escuchas a Catacora hablar sobre su modelo económico, dice, hemos permitido la incorporación de sectores económicos que antes no participaban en la demanda y ahora participan. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los sectores ilegales, ¿no? Y él considera que ese es su gran éxito. Gran logro. Y ya hemos mencionado el asunto de que las cooperativas mineras de Bolivia se llaman en Colombia y en Perú minería ilegal, porque no cuidan el medio ambiente ni pagan impuestos. Entonces, vamos a seguir así, y hay un momento en el cual yo me pregunto, a ver, el Estado se va a mantener con los aportes de un sector de la población cada vez más pequeño. Claro. ¿No? Porque en este momento, y hay la cifra que yo me la perdí de memoria. Se la aprendí de memoria. ¿Cuántos son los giles que aportan? 383.932. Giles. Giles que aportan, pero son muy pocos. Digamos nada. Muy pocos, ¿no? Frente a ese universo de Sí, gente que claro. activa una economía al margen de lo legal. Y el Fondo incluso Monetario, antijurídica. exacto, y el Fondo Monetario Internacional le ha hecho una recomendación al gobierno boliviano. Ha dicho, no hay que presionar mucho a los contribuyentes, porque esos contribuyentes que tienen al lado, que tienen como vecinos algunos informales, ¿no? Muy fácilmente podrían optar por cambiarse de bando, renunciar a su niche, ¿no? Y pasarse al sector informal. Les ha recomendado este año el Fondo Monetario. Es peligroso, les ha dicho, que se haga eso, que se haga esta política. Y se la mantiene intacta. Si se sigue clausurado por evasión de impuestos, clausurado. Los pobres pequeñas farmacias y qué sé yo. ¿No? Pero ahí viene la triste historia de los fedatarios, que yo les digo fregatarios. Es decir, son igual que los oficiales de tránsito. En lugar de estar orientando el tráfico, están viendo escondidos a quién van a pescar y a quién le van a sacar una multa. Y en este caso también noto que la orientación va por ahí. Por ejemplo, se meten a todos los negocios y procuran hacerte incurrir en el delito. Exacto. ¿No? En el delito de evasión. Y no creo que ese sea el camino. Claro. En absoluto. En una población que apenas está pretendiendo incorporarse a querer tributar, por un lado, pero por el otro también tienes un Estado que está diseñado para exaccionar a la gente, claro. Está diseñado para liquidar al empresariado. Exacto. ¿No? Es país tranca, lo puedo resumir así en ese tema. Y a veces el Twitter te obliga, ¿no? Siempre te obliga a resumir. Entonces, a propósito del pedido que le hizo el presidente Morales a sus ministros, que trabajen el 50% para la campaña, el 50% para el país, para el Estado boliviano, que les paga sus sueldos, ¿no? Entonces yo puse, o sea que de la plata que pagamos los contribuyentes, se va a financiar la campaña para el partido que gobierna para los no contribuyentes. Exactamente. Y privilegia a los no contribuyentes. Esta situación de injusticia, digamos, ¿no? De inequidad, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta cuándo los contribuyentes vamos a seguir soportando esto? Mirando que a nuestros alrededores están pasando unos super vagonetas último modelo, que no sé qué, de los sectores ilegales, ¿no? Y tú sigues con tu autito, no sé, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Es un estado de anomia total. Es un insulto, digamos, es un insulto, ¿no? Además, un estado de anomia total, ¿no? Sí. Es decir, yo noto nomás que acá en el país se incentiva todo lo ilegal. Lamentablemente hay una persecución además dañina contra la gente, contra todo lo que es legal. Vemos permanentemente multas ridículas en montos que se aplican a una diversidad de empresas
Yo noto que no, que van con el ánimo de liquidarlas a las empresas. En Cochabamba hay una cantidad impresionante de empresas con multas ridículas, sí, pues, en lo voluminoso. Sí. Nos han contado de un matutino cochabambino que ha pagado 5 millones de bolivianos de multas. Y de otro matutino paseño también, y de unas telefónicas, y de unas empresas que se dedican a los muebles. Y bueno, si podemos mencionar las empresas, seguramente mañana tendrán represalias. Ahora, pero el tema es ese, vamos por ahí. Quizá esta ausencia de principios morales sea llevadera, no sé por cuánto tiempo, en un país como el nuestro. Hay un problema, sin embargo, Marianela. No somos una isla. Estamos rodeados de otros países sudamericanos. El vecindario nos mira como el diablo pintado en la pared. Exacto. Y entonces, por ejemplo, no es casual pues que los brasileños tengan 20.000 soldados puestos en la frontera de Bolivia, ¿no? Para tratar de frenar el narcotráfico. Que ha irrumpido en el Brasil, claro, pero escandalosamente. Y que la señora Cristina, que se estaba recuperando de su problema, ha ordenado que 6.500 soldados argentinos vayan a la frontera con Bolivia para tratar de frenar el narcotráfico y el contrabando. Que se le fue de las manos. Exacto. O que el gobierno de Piñera haya puesto una orden a los gendarmes son unos carabineros argentinos, carabineros de Chile, ¿no? A que controlen la frontera y cada vez capturen más cargamentos de droga. Entonces, hay un experto francés que se llama Bossard. Él dice, para que en la política internacional las cosas funcionen bien, tiene que ser una cosa, si es una cosa prohibida en un país, en el de al lado también tiene que ser prohibida. Como mínimo. Por lo menos, ¿no ves? Entonces, aquí hay una especie de, se da un caso interesante entre Bolivia y Argentina. Fíjate, está prohibido por las Naciones Unidas el tráfico de coca, de hojas de coca, ¿no? Claro. Está prohibido, expresamente, porque la hoja de coca es considerada una droga en sí misma por las Naciones Unidas, ¿no? Es considerada una droga en sí misma. Por lo tanto, quien lleva coca al exterior está siendo de narcotraficante. Pero ocurre que en la Argentina hay miles de ciudadanos argentinos que consumen coca y la mastican, aculican, ¿no? Entonces, se da el caso de que en la frontera de los dos países, ¿no? Bolivia cierra los dos ojos para dejar que pase la coca hacia la Argentina, la hoja, y el gobierno argentino cierra también los dos ojos y permite que entre a la Argentina la coca. Este tema que traes, Humberto, es parte de esa gran impostura, de esa gran mentira con la que permanentemente el gobierno de Morales alimenta a la ciudadanía, bueno, a la ciudadanía que le cree. Llega de ese encuentro internacional donde Naciones Unidas señala que sigue siendo una sustancia prohibida, no para el país. Es decir, acá nunca fue prohibido. Entonces, ellos llegan, Evo Morales llega y muestra como gran triunfo el hecho de la despenalización, pero solo para Bolivia. Claro. Es decir, no está penalizado, pero solo para Bolivia. Puedes aculicar dentro de Bolivia. Claro. En el Perú, por ejemplo, está prohibido. Pero mira cómo engaña a la gente. Claro. Mira cómo engaña a la gente. En el Perú está permitido aculicar solo a partir de los 2.000 metros sobre el nivel del mar para arriba. En el Perú, ¿no? Bueno, pero fíjate, a propósito de lo que te estaba mencionando entre Bolivia y Argentina, ese pecado compartido que tienen los dos países, ¿no? Ocurre que, claro, hay tal cantidad de coca boliviana que entra a la Argentina que ya hay fábricas de cocaína en la Argentina. Claro. El otro día descubrieron en Chubut, en el extremo sur de la Argentina, una fábrica de cocaína. ¿Y cuántas más habrá en el Gran Buenos Aires, en todas las ciudades de Argentina? Porque
la cantidad de coca, no hay una idea siquiera sobre el volumen. Yo me acuerdo que hace 20 años se decía que eran 5.000 toneladas al año que van a la Argentina. Yo sospecho que ha crecido Por lo menos se ha duplicado. Se ha duplicado. ¿Y qué pasa con el Brasil? En el caso del Brasil, lo que tienes es el tráfico de droga, directamente, ¿no? Entonces, las favelas... Se ha desatado toda una guerra, prácticamente. Que hay como 200 favelas en Río de Janeiro y otras 200 y más en Sao Paulo y todo eso. Son pues una especie de enclaves de la ilegalidad, ¿no? Así como el Chapare en Bolivia es un enclave no controlado por el Estado boliviano. Los soldados no pueden entrar. El otro día capturaron, ¿te acuerdas?, a 9 funcionarios de la Universidad de San Simón, los cocaleros en Ibirgarzama, y los acusaban a los funcionarios de la universidad de ser soplones de humopar. Entonces, en Bolivia tenemos esta especie de territorios extralegales, ¿no?, fuera de la ley, y en Brasil tienen las favelas. Hace 2 o 3 días entraron a una de las favelas en un despliegue increíble de policías y todo eso, porque ahí entra la FIFA. La FIFA le ha pedido a Brasil que disminuya la peligrosidad de las favelas brasileñas en las ciudades donde se que hoy están dedicadas fuertemente al narcotráfico. Exacto, ¿no? Y justamente con pasta base y droga que va de Bolivia. Y eso, digamos, sin terminar de mencionar lo de Chile. Bolivia se ha convertido en una especie de agujero negro en la región, ¿no? A donde vienen, es decir, toda la ropa usada que llega a Iquique entra a Bolivia. Ropa usada, autos usados, repuestos robados. La ropa usada, hay un detalle interesante. Se clasifica en Oruro. Y la más fina la seleccionan y la mandan hacia el sur, hacia la Argentina, porque saben que los argentinos son muy exigentes con la calidad de la ropa. Entonces, ya hay una clasificación en Oruro. No es una industria, sino más, es una actividad bien manejada. Entonces, hay ese asunto. Los argentinos tienen roperos americanos hasta en Buenos Aires, de ropa que les llega desde Bolivia. Es impresionante la cantidad de fardos de ropa usada que ingresa al país, pese a una ley, pese a la gran propaganda que han desplegado, realmente todo lo ilegal está en boga. Pero ahora, aparte de todo lo que representa esa economía informal, ilícita, ¿qué es lo que está sucediendo con el tema económico? ¿Qué pasa, qué incidencia tiene el narcotráfico en la economía de Bolivia? El otro día estaba conversando de eso en La Paz y decían, un funcionario de la Embajada Norteamericana, que máximo llega a representar 8% del PIB, 8% del PIB, pero ocurre que en el caso de Bolivia, asumiendo que sea solamente 8% del PIB, lo que ya me parece una barbaridad, ¿no? Hay que añadir las otras actividades ilegales que hay en Bolivia, porque solo se refiere al narcotráfico ese 8%, ¿no? Entonces, lo que a mí me preocupa, y te lo repito, es el mal ejemplo que se da. O sea, para vivir bien tienes que dedicarte a actividades ilegales. Y si te dedicas a actividades legales, eres un gil. Porque además de que ganas poco, tienes que pagar impuestos. Y además tienes que estar sometido a un Estado exaccionador. Claro. ¿No? Es eso lo que a mí me digo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿El Estado boliviano va a sobrevivir a esto? Porque aquellos que no están sometidos a las, ¿cómo se llama?, a todo lo que significa la ley de aduanas, la ley del trabajo, todo el tema de impuestos, están realmente en boga. Pero toda esta gente que está dentro de lo legal es absolutamente perseguida. Sí. Es decir, se
se han convertido en una suerte de, ¿qué te digo?, generan una persecución impresionante a todas las empresas legalmente establecidas. Una cosa de la cual, por ejemplo, no se ha hecho una aclaración necesaria, suficiente, es ¿qué pasa pues con el sindicato de extorsionadores? ¿No? Algunos de los cuales están presos, pero eran extorsionadores autorizados y contratados por el gobierno para extorsionar. ¿Qué pasa con ellos? Nadie nos ha dado una explicación. O sea, ellos extorsionaban y el momento en con que, la venia del gobierno, que parece que no distribuyeron, no compartieron de manera acordada con alguien, unos cuantos fueron a la cárcel y ahí se descubre que existe una red de extorsionadores. en la que están fiscales, en la que está gente del gobierno, en la que están jueces, y es triste la situación. Y entonces resulta que hay bolsones de redes así, como esta, y también que hay Cutipa, el de la coca, y comienzan a salir detalles. Parece que en realidad hay también una red de corruptos alrededor de la coca decomisada. Yo le quiero comentar una experiencia que ha tenido una persona que ha trabajado en, ¿cómo se llama? DIGECOMIN, se llama, ¿verdad? Dirección General de Industrialización de la Hoja de Coca. Exacto. Ha trabajado muy cercano a los niveles de dirección y resulta que a esta persona la primera vez le pidieron $1,000 o lo que pudieran aportar. Entonces esta persona aportó $1,000. A la semana siguiente le devolvieron 2,000. Claro. Luego aportó 5,000. A la semana siguiente le devolvieron 10,000. No tuvo ningún empacho de tomar el dinero de una cuenta de su madre y esta persona entregó 20,000. Ahí lo despidieron al primer director de DIGECOMIN, que fue con sus $20,000. La madre chilló, pataleó, quiso recuperar, pero no se pudo. Pero esta figura no solamente operaba con una persona, sino con casi todo el staff de esa dirección y con parte de otras bolsones de corrupción, direcciones del gobierno. Ya nos hemos pasado del tema minero, pero Huanuni es una mina interminable, inagotable de detalles de corrupción. Exactamente. Entonces, todos estos temas, por supuesto, en algún momento se los tienen que juzgar. Hoy están en la más absurda impunidad. Claro. Yo te decía, es decir, Bolivia no es el único país que tiene presencia de actividades ilegales, en absoluto. ¿No? Te hablaba de un libro que han escrito sobre el contrabando en Estados Unidos. Pero como en Estados Unidos, ¿no? Si el contrabando avanza, la ilegalidad avanza, el Estado le va pisando los talones. Esa es la condición para que exista un Estado. Pero si resulta que hay el Estado el que está generando que además alienta la corrupción, el narcotráfico, hasta el terrorismo, ahí estamos listos. Los contractualistas como Hobbes, Rousseau se hubieran pegado un tiro definitivamente. ¿Ah? El hombre es lobo del hombre, decían, ¿verdad? Y el hombre es lobo del hombre dentro del más, le comento, porque la guerra por la captura de espacios de poder definitivamente es con daga. Y ahora yo quiero saber su criterio en relación a que Morales Saima, en algunos sectores, algunos analistas, alguna gente dice, está ajeno o está al margen de estos gigantes niveles de corrupción. Entonces, ¿quién maneja? Bajo ese razonamiento, ¿quién controla? ¿Quién mueve todos estos hilos de la corrupción? ¿Quién controla aduanas? ¿Quién controla todo lo que representa caminos? Es decir, todos aquellos que tragan vorazmente el presupuesto general de la nación. Sí, vamos a asumir que Evo Morales se conforma con su ego, ¿no? Mira, yo soy ególatra, mientras vengan a hacerme
reflexiones y reverencias, ¿no? Yo estoy feliz. Mientras me sigan eligiendo, yo voy a estar feliz. Y les voy a permitir a ustedes, mis vasallos, ¿no?, que hagan. ¿Está al margen de esos negociados? Yo no lo creo. ¿Él? Sí. ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que si lo hace con muchísimo cuidado. Más o menos podríamos comparar con el caso del gasoducto. Claro. Hay alguna gente que menciona que quien opera las altas esferas, las grandes ligas de la corrupción en el país, el manejo de los sectores públicos más rentables, es un hombre que es hermano de Álvaro García Linera, se llama Raúl García Linera. Sí. ¿Se lo conoce? No, nunca lo he visto, pero se menciona mucho, se habla mucho de eso. A mí me ha Y se habla costado mucho encontrar una fotografía en toda la red. Una. Pero sin embargo, se rumora mucho que esta persona maneja todos los hilos de poder. Controlan no solamente aduanas, controlan ABC, que tiene presupuesto y presupuestos, Entel. yacimientos, Entel. Y bueno, el que ose hacer alguna cosa contra Álvaro García Linera está fuera. Una de las experiencias la tenemos con Rebeca Delgado, que de un reclamo que surgió y que se enfrentó además al ministro de Gobierno, simplemente la mano de apoyo le vino precisamente desde la vicepresidencia y desde la familia García Linera. No, eso yo no sabía. Entonces, estos temas nos hacen reflexionar mucho sobre lo que está pasando en el país, porque definitivamente estamos mirando que todo, pero absolutamente todo, está en la más absurda impunidad. Gente que es encontrada en flagrancia, no pasa nada, Sí. más o menos como tú mencionabas, ¿y qué? Con temas, pero Claro, impresionantes de corrupción. Siempre trato de recordar yo que las comisiones Las coimisiones. son millonarias. Si hay una compra, Los diezmos son broma. bulo, 830 millones de dólares. Si hablas por lo menos de 10% de comisión de los proveedores, estás hablando de 83 millones de dólares. El ejemplo de la Cutler, cuando estaban Claro. a inicios, prácticamente, cuando no eran muy duchos, podríamos decir, porque ahora ya se les subieron los humos, ahora exigen más, un primer pago de 450 mil dólares, y que por supuesto fue interceptado por volteadores del mismo gobierno con la misma información, y denunciado por grupos y de una manera antagónicos. Y de una manera dramática y mafiosa, porque había que matarlo al muchacho en la puerta y dejar la huella de la sangre en la puerta de Santos Ramírez. Para que se genere el escándalo. Claro. Y es curioso que Podían haberlo justamente, matado en otro lugar. claro, o no matarlo, quitarle nomás el maletín, Claro. ¿no? Pero el tema era el escándalo. Me temo que era liquidar a uno de los delfines, Sí, o de a los uno de testigos. los hombres de recambio Sí. del gobierno, como es, o sea, un peso pesado en el gobierno como es Santos Ramírez. Sí. Liquidarlo para siempre. Claro. Y lo curioso es Camilo que- Cienfuegos, más o menos. Más así. y esto ha sucedido con varios, son justamente indígenas los que creparon en Exacto, este gobierno. sí, sí, Yo sí, lo sí. recuerdo a Patsy, lo recuerdo a, ¿cómo se llama este de Aguas, ministro de Aguas? Que lo Sí. encontraron en una casa de citas, de niñas, en un burdel en Y todo al caso. mismo Coca, ¿no? Exactamente. Al mismo Coca. Entonces son, Y a la Aruquipa. van
5 indígenas de Sí, peso, ¿no? sí. No de segundo ni de tercer nivel. Sí, De peso. hubo un momento en que... ¿Y por qué solo indígenas? Yo tenía un amigo que trabajaba en el gobierno y me decía, están ganando los cara pálidas. los caras, ¿ah? Los caras del gobierno. Sí, y terminaron ganando y barriendo. Y el único que se queda, el último de los mohicanos, es pues Choquehuanca, Claro. ¿no? Se queda, pero cediendo cada vez más sus atribuciones. Es decir, él es canciller para aparecer y de hacer Pura pintura. un mensaje tontito de cualquier soncera, pero cuando se trata de actuar, de hablar de política Va el exterior, ministro qué sé yo, Romero. va el ministro Romero, o el vicepresidente, o Quintana. Va un cara que hable sí, mejorcito. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió en el... ¿Cuántos el son gobierno. los que están liquidados de indígenas, si se puede hablar así? Mi amigo Félix Pazzi, Patsy, Mamani es el ministro de... Aruquipa. Bueno, Vos no lo quieres contar a la Aruquipa. Bueno, lo podemos contar. Lo podemos contar. Pero es curioso que justamente a todos aquellos indígenas o de origen indígena que hayan estirado el cuello, hayan pretendido hablar de tú a tú con ciertos niveles del gobierno, Sí, estén liquidados. sí. Estén sí, liquidados, ¿no? Los han Está liquidado. Patsy, Ah. está Santos Ramírez, Sí, 5. 5. Ahora, ¿quién viene? El que sobrevive es Ahora, claro, tú dices... el canciller. En el impulso, ¿no? En la inercia de ir descartando y descartando y descartando. El número 1, pues... El número 1, Claro, ¿no? muy ¿De qué probable. se trata? Y por supuesto que ya hay una serie de historias de conspiraciones ahí adentro, ¿no? Que se estarían manejando, que estarían cocinándose. Pero primero se tiene que tomar el control total. Y una vez que tomas el control total, afectas al number one, como decía Sí, usted. el number one, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Hay ese escenario? Dicen, pero ¿Es yo probable? medio que no la creo mucho. ¿Por qué? Porque para ellos el number one es esencial, es indispensable. Es indispensable. Es un símbolo. Claro, es un símbolo, ¿no? Les permite decir, sí, no somos O tener el poder total detrás del trono. originarias. Y yo creo que son elucubraciones las que hablan de esas conspiraciones ahí adentro del palacio. Bueno, las conspiraciones, pero no lo que representan aquellos que significaban un peso específico dentro del instrumento y que podían ser gente de recambio. Claro, ¿Cierto? claro. Santos Ramírez era candidato a la vicepresidencia, Claro. lo mismo Patsy. Así. ¿Qué escenarios podían haber ocupado estas personas? O sea, yo lo veo a Patsy con una formación intelectual mucho más sólida que la de García Linera. A mí me ha contado. No, desde los A mí me ha dicho, 25.000 libros yo alguna vez no me veo ha solidez. discutido con García Linera, me ha dicho, Patsy, y él ha golpeado la mesa porque no podía contrarrestar mis argumentos, me ha dicho, hablando de las autonomías indígenas, ¿no? Y Patsy es muy bien formado, una formación. Sí. A veces uno sospecha que habla con ese tremendo acento aymara solo por mantener la imagen de aymara, porque tiene una formación realmente impresionante el hombre. Puede discutirle a cualquiera sobre filosofía, sobre Bueno, política. pero el tema ha sido muy sintomático, ¿verdad? Sí, porque fíjate, un policía que dice, mira, hay un auto que anda con un conductor borracho, y era... Claro, de pronto Sí. aparece policía, Sí, tránsito, cámaras. de televisión, y no importa que sean las 2 de la mañana. Justo estaban Sí, atentos a ese exacto. incidente. Entonces, es decir, poco creíble, ¿verdad?
De pronto, una de la mañana, una fotografía en un estado de borrachera total el ministro de Aguas y con una menina al lado. Sí. ¿No? Es decir, liquidado. Sí. Liquidados están. Y muy calmados están los Ábalos, el otro que lo encontraron y de pronto decidió dormir, se dio vuelta y se durmió en el tránsito. ¿Recuerda que era Surco? Fidel Surco. Fidel Sí. Surco. Entonces, incluso esa situación para mí no es casual. Bajo ninguna Yo circunstancia. creo que se maneja eso. O sea, la inteligencia venezolana que ha llegado, que opera y que manda, ordena, se impone, está al servicio de estas cosas, pues. Entonces se maquinan, porque yo no creo que los bolivianos sean capaces de maquinar una situación como esa, ¿no? De armar una escena así. Yo no creo que tenga que ver la inteligencia Venezolana, es la típica zancadilla criolla. de los caritas. Claro. Yo noto que aquellos que representaban peligros inminentes de imponerse ante, por ejemplo, la figura de Álvaro García Linera, han corrido esa suerte. Esa es mi percepción. Ahora que tienes que admitir que la inteligencia venezolana está presente en todas Absolutamente sí. ¿no? Pero algo muy sintomático también es que para el tema de esta reelección se mande dupla, se mande la candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia, cuando en realidad solamente era necesario habilitar la candidatura a la presidencia. Entonces salen las Bartolinas, dicen no queremos candidata mujer y no sé qué, y todas están gritando, pero ya el jueguito estaba armado. Y desde la vicepresidencia, desde la presidencia de la asamblea, donde se manda dupla. Yo no sé si entonces ellas se enteran y bueno, no les queda otra. Yo no sé si es correcto dudar, Marianela, porque repito, el 5 de julio del próximo año se tienen que inscribir las candidaturas formalmente, nombre y apellido, el 5 de julio del próximo año. Ya, faltan como 8 meses, ¿no? Y antes de hacer su último viaje, creo, a Estados Unidos, Evo Morales dijo, a mí no me gusta que me estén presionando para hacer anuncios sobre las candidaturas. Eso dijo. Claro, pero no se estaba refiriendo a su acompañante. No sé. Yo creo que, estoy segura que sí. Ahora, de repente, ¿quiénes son los rivales de García Linera? Es que si tú anulas el fallo del Tribunal Constitucional, estás anulando la candidatura que ha tenido un costo político, que ha costado aprobarla, porque está en dupla. Eso tenía que haber ido simplemente como candidatura de Juan Evo Morales Ayma. No era necesario el tema de la vicepresidencia. Pero sin embargo se manda dupla y corta todo. Pero ahora, si se recula en eso, se tiene que recular también en esto. Hay hasta el 5 de julio. ¿Tú no crees que los adversarios de García Linera, tú crees más bien que los adversarios de García Linera se van a cruzar de brazos y van a esperar hasta el 5 de julio? ¿Tú no crees que van a hacer algo? No les queda remedio. Por mover las arenas. No creo, porque ahí están poniendo en riesgo la candidatura. Para que Evo Morales piense y diga, al fin y al cabo yo el 5 de julio voy a designar a mi acompañante. Pero la resolución, la resolución está aprobada en dupla. Esto es lo que te digo. Si anulas esa resolución de la Asamblea, es decir, del Tribunal Constitucional, estás anulando también la candidatura de Juan Evo Morales Ayma. Tendrías que nuevamente hacer el procedimiento, que les ha costado mucho. Claro. Porque por eso las Bartolinas se han quedado con los crespos hechos. Un día Rubén contó un chiste muy bonito. Dijo que cuando Garrincha, el famoso jugador de fútbol brasileño, estaba participando en la selección de Brasil, participó en las reuniones preparatorias de un partido,
participaba en unas reuniones preparatorias de un partido y el entrenador les dice, bueno, entonces, mira, vamos a entrar a la cancha. Vos te vas a ir, ¿no? Vos te pasas de este lado para aquí, él para la derecha, vos te corres hacia la izquierda, que no sé qué, ¿no? Y gol. Y entonces Garrincha dice, pido la palabra, sí. Y si se mueven los otros, Sí. Entonces, nunca cuentes con que los otros no se van a mover. No, estoy segura de eso, pero estoy también segura de que se estarían complicando la vida. Se estarían complicando la vida. Porque en realidad varios sectores saltaron y dijeron que cada uno iba a llevar a su candidato acompañante al... Tú sabes que en política se han dado casos en que han hecho hundir el barco entero por hundir a un tipo. Ah, pero esto sería realmente interesante. ¿Eh? Habría que propiciarlo. Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida estamos con ustedes.